Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz y agradecida de estar otra vez aquí con tu compañía. Yo soy Tania y te invito a apapacharte un rato con una taza de té, un cafecito o lo que sea que se te antoje para pasar un rato agradable. Oigan, el episodio de hoy todavía no sé bien de qué va a tratar, pero ustedes ya lo verán en el título. La verdad es que últimamente he tenido mi atención un poco lejos del podcast, en otras prioridades y cubriendo otras necesidades, pero quiero que sepan que vamos a continuar, yo voy a seguir por aquí. No ha sido muy a propósito esto de dejar la frecuencia, pero les voy a contar un poco de lo que ha pasado con mi vida, porque he estado reflexionando mucho en eso últimamente y entendiendo muchas cosas de mi historia. Y ojalá eso te pueda servir para también ir entendiendo tu historia y acompañarnos mutuamente en esta pequeña locura que es la vida. Y este episodio también es para todas las personas que estén emprendiendo o persiguiendo un sueño, o que quieren hacerlo pero no saben por dónde empezar o no tienen ningún ejemplo en su vida de gente que haya decidido perseguir un sueño. Aquí te cuento cómo es que ha cambiado mi vida desde que tomé la decisión de vivir así, de perseguir de tener este estilo de vida y todo lo que ahora veo que ha implicado. Y bueno, decisiones, ya hemos platicado que todo en esta vida son decisiones. Las decisiones van dando forma a nuestra existencia y toda decisión tiene consecuencias en cómo se desenvuelve nuestro destino. Cuando me faltaba un año para terminar la carrera de arquitectura, yo sabía que me gustaba mucho la carrera y me gustó mucho estudiar arquitectura, pero no quería ejercer. En este punto ya varios compañeros trabajaban, yo andaba batallando con algunos temas de salud y no me ayudaba en nada la rutina de desveladas y trabajar y sin descansar y la mala alimentación que yo tenía en ese momento. Pero me faltaba un año, o sea, llevaba 4 años dedicándome de lleno a una carrera que justo en ese momento me di cuenta de que no era la que iba a trabajar profesionalmente. Entonces empecé a pensar qué hacer, decidí terminarla. Y luego tenía en mente entrar a la carrera de psicología, como había querido en mi adolescencia. Pero también estaba cansada de la escuela y las entregas y el trabajo que a veces se siente como que no tiene recompensa. Quería ya trabajar, empezar a tener ingresos, todo esto de la vida adulta, ya saben. Y bueno, hubo una oportunidad cuando terminé la carrera. Mi papá se jubiló y él siempre había querido tener una cafetería. Y yo siempre había querido trabajar en una cafetería, así que nos lanzamos a abrir nuestra cafetería. Se llamaba Cafeto 21 y fue un proyecto muy lindo al que le dediqué mucho esfuerzo y mucho tiempo y dinero también, porque todo lo que ganaba en ese entonces lo reinvertía. Pero no teníamos experiencia en negocios. Mi papá había trabajado con mi abuela en un negocio de gelatinas cuando era niño, pero nada que ver con una cafetería. Así que ese sueño se terminó con la pandemia, ya no hubo oportunidad de continuar y nuevamente ahí me enfrenté a mi mayor miedo en esta vida, que es tomar decisiones. Bueno, no sé si es el mayor, pero sí me daba muchísimo miedo tomar decisiones. Bueno, todavía me da. Como que en esto de querer hacer todo, yo sí quisiera hacer todo al mismo tiempo, ya te he contado. Yo quisiera poder trabajar 200 proyectos a la vez, pero no se puede, así es que toca decidir. Y en mis años como terapeuta me he encontrado con que es un miedo muy común. Bueno, el miedo no es en sí a tomar decisiones, sino a las consecuencias de esas decisiones, a lo que podemos perder. Porque siempre que elegimos una cosa para nuestra vida, dejamos fuera otra. No se puede tener todo a la vez en esta dimensión física y terrenal. Y como que nos queda un recuerdo del alma, del ser sin tiempo que tiene potencial absoluto, y muchas veces añoramos poder hacer todo y que las decisiones no implicaran dejar otras cosas fuera. En nuestra mente, en la imaginación, sí podemos tener muchas cosas al mismo tiempo, pero al momento de aterrizarlas, invariablemente tenemos que elegir cuáles son nuestras prioridades. Y a veces esto tiene que ver con el dinero, otras con el bienestar, otras con nuestros deseos. Depende de nuestro momento y lugar en la vida. Bueno, terminando el proyecto de la cafetería, yo empecé a trabajar en cosas que siempre había querido trabajar. Fui ayudante de cocina, mesera, vendedora, vendí artesanías que yo fabricaba y empecé un negocio de repostería.
con ninguna de estas cosas me fue muy bien económicamente. Con el negocio de repostería me fue un poco mejor. Pero ya no tenía muchos gastos, había regresado a vivir con mis papás, entonces realmente esto no era un problema. Me alcanzaba para ir pagando las mensualidades de una deuda que adquirí en la época de la cafetería y uno que otro gasto por ahí, no sé, algún café o cosas sin sentido. Y por estas épocas mi mamá no entendía por qué yo con mi carrera de arquitectura andaba trabajando en cosas que no me pagaban bien. Pero yo estaba tratando de adquirir mejores hábitos, de cuidar mi salud y de restaurar muchas partes de mí que estaban destruidas. Y sabía que si trabajaba como arquitecta, eso no lo iba a poder hacer. En ese tiempo, durante la pandemia, recuperé mi salud, mi flora intestinal a base de fermentos y remedios caseros. También mejoré mucho en la cocina, aprendí muchas cosas de internet. Hice cosas que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Aprendí a tejer en un nivel más avanzado y con eso pude hacer el negocio después. Empecé a correr, me gusta mucho correr y empecé también a tener el hábito de observar mis pensamientos con la meditación. Así que ahora veo que en realidad hice muchas cosas por mí, aunque eso significó que yo no gané una gran suma de dinero. Mis compañeros que empezaron a trabajar luego ya estaban ganando, bueno, también gastando, bastante más que yo, pero yo estaba recuperándome a mí misma, estaba recuperando mi salud y por primera vez estaba preguntándome qué quiero hacer, qué voy a hacer. Y esa decisión tuvo un precio, porque implicó renunciar a cumplir expectativas sociales, por el simple hecho de que no las estaba cumpliendo. Mis papás no estaban contentos, eran pleitos constantemente por mi futuro, preguntas que yo no sabía contestar. Cuando algún conocido les preguntaba a qué me dedicaba, yo veía que les daba vergüenza contestar. Y decían algo como, tiene su carrera, pero anda en otras cosas. Y no fue fácil, amigos, no está tan cool sentir que le das vergüenza a tu familia y que sienten que todo el esfuerzo que pusieron en ti está desperdiciado. Pero en mi interior yo sentía que estaba haciendo lo correcto, ¿saben? Siempre tuve esa sensación de que tenía que recorrer mi propio camino por muy difícil que fuera y también como que siempre tuve una sensación de que iba a batallar en esta vida, como que hiciera lo que hiciera no iba a ser fácil. Entonces pues mejor que fuera algo que me gustara. Y en este punto yo también tenía demasiadas luchas internas, demasiados demonios y fantasmas. Después empecé a ir a terapia, el ejercicio, la meditación, el cambio en mi dieta. Y ahí fue cuando conocí la psicología profunda y un programa de arteterapia enfocado en eso, que para mí fue como si apareciera algo que había estado buscando toda mi vida. Esto pasó a finales del 2022. En este punto ya había pasado unos 2 años ofreciendo terapias energéticas y aprendiendo también con las meditaciones a ver las movilizaciones de energía y las emociones en el cuerpo. Como todo ese trabajo de autosanación lo fui llevando a lo largo de varios años. Y cuando llegué a estudiar arteterapia me sorprendió que lo que me enseñaron era como que yo de cierta forma ya lo sabía. O sea, no tenía la teoría, pero en la práctica yo ya sabía cómo era mover emociones y sentirlas en el cuerpo, y yo ya había aprendido a darme espacio en mi interior, a estar conmigo y con mis demonios todo ese tiempo. Desde el 2018 que decidí terminar la carrera, aunque ya no la soportaba. Y ahí recién me di cuenta de que esos 4 años, que han sido de los años más duros de mi vida, en realidad me habían estado formando, habían servido para que yo tomara eso que era y decidiera pues qué voy a hacer con este desastre que tengo entre mis manos y en mi mente. Durante esos 4 años había perdido a quien fue mi mejor amiga por el cáncer. Luego tuve problemas de estrés postraumático por el temblor del 2017, por cómo lo viví. Y en las meditaciones y en terapia empecé a desbloquear también recuerdos de cuestiones dolorosas que se repetían una y otra vez. Y me di cuenta de que mi forma de lidiar con todo eso había sido huir del pasado y hacer cosas nuevas sin terminarlas. Porque en cuanto se ponía difícil o en cuanto yo sentía que ya me requería más esfuerzo,
pues me iba porque era como, no, ya tengo suficientes dificultades en la vida. Pues bueno, me la pasaba huyendo, corriendo. Y esto es chistoso porque a veces cuando corría, yo me imaginaba que me venía persiguiendo un perro o algo así, ¿saben? Para bajar mis tiempos o para motivarme cuando estaba cansada. Mi motivación era huir. Y ya con la formación de arteterapia y de psicología junguiana y después de unos 2 años de terapia, empezaron a cambiar algunas cosas. Lo primero es que como yo ya tenía esta sensación de que, ok, mi camino y mi dolor sí sirvió para algo, ahora estoy entendiendo esto desde un punto de vista distinto y estas situaciones sí me han traído algo bueno a mi vida, ahí empecé a escucharme más, a hacerle más caso a lo que sentía y a lo que quería. Porque fue como la primera prueba de que, ok, no estoy loca, o a lo mejor sí, no lo sé, pero esto tiene sentido para mí, para mi cabeza, para mi mente, tiene sentido. Y ahí también nació este podcast, porque yo sentía que necesitaba hablar con alguien que realmente me escuchara y me comprendiera, porque sentía que las personas que en ese momento estaban a mi alrededor no lo hacían. Entonces un día el psicoanalista me ayudó a ver que yo tampoco me escuchaba a mí misma, y haciendo este podcast empecé a escucharme en serio y a ver mis pensamientos fuera de mi cabeza como algo más que solo locura en mi interior o solo esta voz interna. Entonces empecé a hacerle más caso a mi ser, a escucharme más. Y a principios del 2023 ya hacía esto que les he contado antes de pedir señales y rezar y meditar. Y las cosas empezaron a fluir de una forma distinta. Para mí fue como empezar a decir, ok, quiero hacer esto, o más bien, quiero hacer algo que me permita experimentar de una forma distinta la vida. Quiero empezar a percibir de qué otra manera se puede vivir que no sea con puro dolor. Cuando decidí empezar con el consultorio de arteterapia y terapias psíquicas, yo rezaba algo así como, Dios, por favor, ayúdame, muéstrame cómo puedo ayudar a estas personas de la mejor manera posible. Muéstrame cómo puedo servirte de la mejor manera posible. Y ya, seguía con mi vida y haciendo cosas, lo que sea que se me ocurriera. Y de pronto me metí a las redes sociales y me salió un anuncio de un taller o curso o algo así que me llamaba la atención. Y entonces empecé a hacer mi segunda formación. Me gasté todos mis ahorros en cursos y talleres y estudiando por mi cuenta todo lo que yo sentía que necesitaba. Porque no hay una carrera en arteterapia y terapias psíquicas. Eso no existe, ¿ok? Entonces tuve que ir armando mis conocimientos buscando en lugares distintos. Y tuve maestros increíbles, de verdad increíbles, que me hicieron ver todas mis ideas erróneas, no diciéndome que estaban mal, sino cuestionándome de dónde venían. Y yo creo que esos cursos y talleres y personas sí vinieron gracias a Diosito. Porque una cosa es el algoritmo de Instagram y Facebook que te muestra lo que buscas. Yo recibí 1000 talleres de arteterapia, publicidad de 1000 cosas distintas. Pero otra cosa es que me llamaba la atención justo el taller indicado, en donde yo conocí a las personas indicadas para ese momento de mi vida. Y ahí fue que empecé a conocer más gente que también seguía su propio camino y también perseguían sus sueños. Y por primera vez, a los 26 años, no me sentí tan sola en este mundo, en ese sentido de pensar que algo tiene que poder hacerse en esta vida, que no sea resignarte a lo que ya existe. Algo debe de poder crearse, algo nuevo que sea muy satisfactorio para mí. Bueno, como para cada persona, ¿no? Pero yo lo pensaba pensando en mí. Y saben, cuando me regresé a mi pueblo natal, dejé atrás a mis amistades de la prepa y de la universidad. Mis amigas de la infancia ya se habían ido a otras ciudades, porque así pasa en los pueblos. Y yo sí sentía que estaba sola. Parecía una locura querer regresar al pueblo. Y parecía una locura no ejercer la carrera. Y parecía una locura todavía más grande gastarme mis ahorros en talleres artísticos y de herbolaria y de medicina ancestral. Hasta que la locura empezó a cobrar sentido.
con la arteterapia. Y empecé a trabajar, empecé a ofrecer un programa que diseñé y lo empecé a ofrecer porque necesitaba entregar reportes de prácticas en la escuela y también porque necesitaba dinero. Ya me habían gastado mis ahorros, ¿recuerdan? Entonces ahí empecé, como que ya no veía otra opción más que hacer eso, pues ya estaba estudiando ahí, ya le había dedicado tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces fui por eso y yo veía que mis compañeras de estudio como que tenían mucha resistencia al tema de la energía, no todas, pero muchas sí, porque casi todas eran psicólogas de profesión y yo ahí metida. Y para mí era de lo más normal hablar de la energía porque yo empecé por ahí. Yo primero vi el tema de la energía y luego me metí a la psicología y me acordaba de lo que nos decían sobre la cosmovisión mexica, de la salud y las cosas de chakras y reiki y todo como que se iba juntando y todo iba teniendo sentido. Y además yo estaba abierta a escuchar todo porque sentía que no sabía bien qué hacer. Entonces cualquier cosa que alguien me dijera yo veía cómo la podía aplicar y si sí aplicaba o no, como que todo un poquito de prueba y error. Pero sobre todo me di cuenta de que yo podía identificarme con las personas y entender que así como yo antes, muchas personas tampoco tienen un espacio para sus emociones o tampoco se atreven a voltear a ver algo que evidentemente está ahí pero es aterrador. Y como yo tuve ese tiempo de la pandemia y de incertidumbre, gracias a Dios, de poder estar conmigo y nada más, pues lo hice. Digamos que me resultó sencillo empezar a acompañar a personas porque pues ya lo había hecho conmigo, ya sabía cómo era ese proceso, todo feo y complicado y confuso. Y entonces así fue que empecé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. Y la verdad es que siento que todo fue muy fácil en ese punto. O sea, ya después de hacer todo el trabajo personal y luchar conmigo misma, ya que me decidía que, ok, tengo que hacer esto porque ya le invertí todo y ya necesito más dinero. Porque la vida me empezó a ayudar, la vida empezó a girar. Y pues ya las compañeras me empezaban a preguntar que cómo le hiciste. Y pues sinceramente no sé, yo creo que sí fue ayuda divina, ya que tomé esa decisión de hacia dónde quería ir y empecé a caminar hacia allá, pues empezó a tener sentido todo lo que había hecho y me empezó a salir bien. Y de pronto me di cuenta de que pues era muy distinto para mí todo esto que para las psicólogas. Y esa decisión de no estudiar psicología también empezó a tener sentido. Y la decisión de estudiar arquitectura, aunque yo quería ser psicóloga, empezó a tener sentido porque la arquitectura me conectó con el arte de una mente cuadrada, súper matemática que yo traía. Me empezó a conectar con el arte y la historia. Y además, muchas cosas sobre construcción de edificios se aplican al diseño y construcción de una vida. No por nada está esta frase de ser el arquitecto de tu vida. Aprendiendo a construir cualquier cosa, uno puede ir transpolando los principios a otras áreas. Pero bueno, ya para venirme más hacia el presente, también en el 2023 vi uno de estos anuncios de Facebook de un taller de escritura y cocina. En ese momento yo tenía mi negocio de repostería y siempre me ha gustado escribir, pero nunca le había dicho a nadie. Era una de esas cosas que yo hacía en secreto en mi cama cuando me sentía triste o enojada. Y ahora que lo pienso, de cierta forma era como mi terapia antes de saber que sí se puede hacer terapia con escritura. Y en el taller conocí a un grupo de mujeres increíbles, hermosas y heridas igual que yo, por la vida y las dificultades y la familia. Y todas cargando historias y dolores sin saber qué hacer con ellos, pero queriendo hacer algo con eso. Estábamos dispuestas a que el dolor no fuera en vano, al no olvidarnos de nuestra historia, como vimos hacer a otras personas cercanas a nosotras que no pudieron hacer nunca algo con su dolor. Y de ese taller, con el tiempo, salieron amistades muy bellas y también escritos, muchos escritos. Y casi sin querer, publicamos un libro.
Ya creo que ya lo había mencionado por aquí, pero realmente sigo procesando todo lo que esto implica. Esta es la razón por la que este año he estado más lejos del podcast. Hubo mucho movimiento, como ya les dije antes, y pues sigue habiendo mucho movimiento. Cuando empecé a escribir en ese taller acababa de morir mi abuela materna, la que fue como mi mamá. Cuando terminé mi primer texto, también terminé una relación de pareja importante. Y el día que nos dijeron ya está el libro, yo estaba en el funeral de mi abuelo. Acababa de morir una semana después de otra amiga muy querida que se fue y unas semanas antes de la muerte de mi mascota. Y bueno, ha sido este año de verdad algo tan increíble y maravilloso, porque aunque siguen pasando muchas cosas que yo pudiera juzgar como feas, que más bien son dolorosas, es que cambió mi manera de verlo, cambió mi paradigma sobre la vida, y ya no creo que sean cosas malas que pasan, simplemente son cosas que me nutren de cierta forma, porque gracias a que han pasado he podido reconocer cómo he cambiado. Me ha traído muchas cosas este libro. Por cada pérdida de los últimos 10 años ha traído algo nuevo y distinto. Y no solo el libro, también mi trabajo, el esfuerzo que le he puesto a mi trabajo y a tomar decisiones aún muerta de miedo, pasando por la decisión de dejar de complacer a mis padres y dejar la carrera, y decidiendo cambiar mi paradigma de perseguir el dinero a perseguir mi sueño, un sueño que ni yo sabía bien cuál era ni a dónde me iba a llevar o de qué se trataba. Así es que hoy, viendo hacia atrás, ya no me da tanto miedo tomar decisiones, porque sí hay pérdidas. He conocido mucha gente que he perdido por mis decisiones, hay personas y lugares que ya no frecuento, pero eventualmente todo lo que perdí en su momento cobra sentido. Todo el dolor y las heridas y las veces que elegí seguir el corazón aunque la mente se moría de miedo, hoy todo tiene sentido. Y si tú has pasado por eso, por sentir el llamado de tu corazón y sentir que tu mente se muere de miedo de dar el primer paso, estoy aquí hoy diciéndote que sí, es aterrador y no es fácil y va a doler, pero el corazón te va a decir qué hacer con tu dolor. Y si sigues escuchando paso a paso, aunque sientas que vas caminando sobre espinas, esas heridas nuevas van a ir limpiando las viejas. Y vas a ir aprendiendo a verlas y estar contigo durante todo el camino. Que el año pasado una amiga muy querida me invitó a correr un medio maratón. Yo nunca había corrido tanto en mi vida y ese día sentía que se me iba el alma del cuerpo. Pero bueno, quise hacerlo, entrené muy duro, llegó la carrera y resulta que no había entrenado lo suficiente y no me sentía preparada. Y en el kilómetro 18 sentí que ya no podía más. Y ahí me cayó el 20 de que estaba corriendo por huir del miedo, de las expectativas. Estaba corriendo un medio maratón porque sentía que tenía que hacer algo importante en mi vida y sentía que en 8 años no había hecho nada importante. Aún a pesar de los años de terapia, seguía huyendo de mis propias posibilidades y de mi vida soñada, porque me daba mucho miedo que si yo iba a perseguir mis sueños, más personas se iban a ir de mi vida, o iba a tener que volver a emigrar y dejar atrás otra vez muchas cosas. Y bueno, sentía tanto miedo que en ese punto que me di cuenta de todo esto, casi me paro y dejo de correr, pero como que les digo, algo en mí cambió, algo en mí se sintió diferente y de pronto recordé que el miedo es inofensivo y que en realidad solo quiere protegerme. Entonces empecé a pensar, yo no estoy aquí sola, no estoy sola corriendo esta carrera. Vienen todos mis miedos conmigo y somos un equipo y yo ya no tengo energía para seguir, pero sí tengo miedo y las emociones son energía. Y me imaginé a mis miedos así como criaturitas de mi mente que venían corriendo conmigo y huyendo de algo terrible que solo existe en mi imaginación. Y junto con todo ese miedo, terminé la carrera. Terminamos juntos, mi miedo y yo, como un equipo. Crucé la meta con mucho dolor y con mucho miedo.
y con una sensación de ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? El medio maratón era mi cuestión importante en la vida. Entonces, pues ¿ahora qué? Pero ese día aprendí a dejar de huir y a dejar de tenerle miedo al miedo. Convertí al miedo en mi compañero. Entonces siempre me lo imagino así como un ser que está a mi lado y no quiere que yo siga porque no alcanza a ver qué hay en el camino, pero es que ya nos he demostrado a los dos que siempre hay un camino, aunque no lo parezca. Entonces es como que ahora el miedo confía en mí y yo confío en mi miedo. Ay, en fin. Pues esa es la historia de lo que ha pasado últimamente. Si te interesa el libro, te invito a conocerlo. Se llama Los sabores de mi historia. Y si quieres un ejemplar, puedes contactarme por correo cafeterapiamexico@gmail.com, y también está disponible en Amazon. Pero si me escribes diciendo que escuchaste este episodio, por ahí te puedo mandar un regalito con el libro. Esa también es parte de la idea de comentarlo por acá. Y de alguna manera, tú que estás aquí hoy y todos los que me han estado escuchando durante estos meses o año y cachito, han sido una parte muy importante de mi proceso. Me han ayudado a verdaderamente sentir que no estoy sola y que no soy un fracaso y que el fracaso de verdad no existe, es solo una parte del proceso de la vida. Así que creo que la conclusión de perseguir los sueños es que ese es el viaje arquetípico. Si tú lo decides, ese puede ser el propósito de tu vida. Y después de atravesar capas y capas de dolor, cada dolor trae su recompensa y a veces de formas que ni podemos imaginar. Y no siempre es fácil, pero siempre hay aliados en el camino. Vas encontrando a gente más parecida a ti. Siempre la gente que encontramos se parece a cómo somos. Y cuando sabes que una de estas personas llega a su meta, también te alegras genuinamente por ellos, porque ya sabes lo que les duele, ya sabes cómo es. Es como que dejas de dejar que el dolor decida tu camino, si eso tiene sentido. Y sí se puede, lleva sus procesos, pero sí se puede. Yo creo que también así es sanar. Llega un día en el que simplemente te das cuenta de que ya eres una persona distinta, ya no reaccionas como antes, y esa persona distinta te gusta. En fin, quiero agradecer a todos los que han estado aquí y siguen aquí, y muchas gracias a ti. De verdad, la compañía que he encontrado en este podcast es una de las cosas más mágicas y maravillosas de la vida, y estoy muy agradecida con Dios, conmigo, por haber escuchado a mi corazón, y con todas las personas, porque incluso quienes en su momento hicieron algo que me dolió, al final me han dado material para mis historias y más emociones, compañeras, y más aprendizajes. Y me siento muy feliz de poder ser humana y compartir mis sentimientos con tanta gente a través de mis proyectos. Ay, ya que siga ordenando todo y las flores sigan creciendo, les contaré más de mis proyectos por aquí. Si alguien tiene una pregunta, ya saben que me la pueden hacer, de cómo se le hace para correr medio maratón, o para amigarte con tus emociones, o cómo no manejar una cafetería. Déjenme un mensaje o escríbanme al correo y yo haré lo mejor que pueda para compartir mis aprendizajes, porque creo que esa es la verdadera riqueza de la humanidad: las historias que contamos y las historias que creamos para nosotros mismos. Y hasta aquí el episodio. Nuevamente gracias por estar aquí. Es un honor tener tu compañía y que me prestes un poquito de tu tiempo. Te mando un abrazo grande y nos vemos a la que sigue. Bye.